En el ejemplo 1.1 nos indica que dentro del área de trabajo de MATLAB es posible ingresar un comentario, para lo cual ingresaremos el símbolo de porcentaje y escribir nuestro comentario. Al dar Enter, como podemos ver, no se ejecuta ningún comando. En el ejemplo 1.2 nos sirve para buscar ayuda en un tópico específico, para lo cual debemos poner el comando help format y mediante esto ponemos enter y nos sale el comando de ayuda al tópico que queremos buscar. En el ejemplo 1.3 nos habla acerca de la utilización del punto y coma. Mediante la utilización del punto y coma después de una expresión, esto hace que al rato de ejecutar no sea visible para el usuario, pero si nosotros no ponemos el punto y coma, eso hace visible la ejecución de dicho comando. Vamos a poner el punto y coma y como veremos no se hace visible la ejecución. Ahora vamos a no utilizar el punto y coma. Le damos Enter y como podemos visualizar nos da la ejecución de dicha matriz. En el ejemplo 1.4 nos habla acerca de cómo podemos determinar la salida del formato por la pantalla, para lo cual podemos escribir esto. Con este comando lo que hará será mostrar 4 dígitos decimales. Como podemos observar, nos salen 4 dígitos decimales, que en este caso es el número pi. Ahora, como podemos observar, con este formato nos salen 14 cifras decimales. Format. Y con este formato nos sale una notación científica corta. En el ejemplo 1.5 nosotros podemos realizar varias operaciones aritméticas, para lo cual nosotros vamos a insertar la siguiente operación. Como podemos ver, nos sale el siguiente resultado. También podemos insertar diferentes operaciones. Y como podemos ver, podemos utilizar un sinnúmero de operaciones. En el ejemplo 1.6 nos menciona que las operaciones de MATLAB siguen un orden estricto según los caracteres que nosotros vayamos insertando. Vamos a dar valores. Y vamos a insertar la operación. Y ahora vamos a insertar nuevamente otra operación. Como podemos observar, MATLAB no reconoce los caracteres si nosotros no especificamos bien qué operación queremos realizar. Como podemos ver en la primera operación, MATLAB resolvió de izquierda a derecha, mientras que en la segunda resolvió los símbolos agrupados en los paréntesis, posteriormente resolvió la división.
El ejemplo 1.7 nos especifica que también podemos realizar las funciones matemáticas, para lo cual vamos a poner un ejemplo. Queremos calcular el coseno de pi dividido para 3. Al dar enter, como podemos ver, las variables que nos aparecen son escalares. El ejemplo 1.8 nos sirve para definir un vector fila y un vector columna. Como podemos ver, ahora tenemos nuestro vector X. Ahora vamos a insertar en nuestro vector Y. Como podemos ver, tenemos nuestro vector Y. También podemos mostrar lo que es nuestro tercer elemento del vector X. Como resultado tenemos el tercer elemento. También podemos colocar el quinto elemento del vector Y. Y ahí tenemos nuestro quinto elemento. También lo que podemos hacer es realizar una operación. Le damos a enter y como podemos ver nos da la respuesta de nuestro ejercicio, de nuestra operación. En el ejemplo 1.9 podemos definir un factor X con los elementos espaciados, igualmente por unidad. Vamos a crear un vector X que comience con menos 2 y termine con 4, con incrementos de una unidad. Como podemos visualizar, nos da el resultado nuestro vector. Nosotros para crear nuestro vector tenemos que utilizar los dos puntos. En el ejemplo 1.10 lo que vamos a crear es un vector y espaciando con elementos de 0,5, para lo cual vamos a ingresar nuestro vector. Este va a ir desde menos 2 y va a ir hasta 4. Como podemos ver, tenemos el resultado de nuestro vector. En el ejercicio 1.11 también podemos utilizar la notación con dos puntos, para lo cual vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a escribir 7 igual a X. Entonces vamos a crear el vector de Z con X elementos. Comienza desde X2 a X6. Para lo cual hemos creado nuestro vector. Ahora vamos a realizar otro ejemplo, que vamos a crear nuestro vector W que contenga elementos de Y2 hasta Y6. Como podemos ver, nos da de resultado nuestro vector W. En nuestro ejemplo 1.11 vamos a crear nuestro vector X dado con n elementos, para lo cual vamos a aplicar el siguiente ejemplo. Como podemos ver, vamos a crear el vector X con 5 elementos en el intervalo de 1 a 2. Además podemos complementar que en el ejemplo podemos ver el vector que tiene 5 elementos acomodados entre 1 y 2 igualmente espaciados.
En el ejemplo 1.13 vamos a crear un vector X con elementos de forma logarítmica, para lo cual vamos a insertar el siguiente comando. Log. Como podemos ver, hemos insertado nuestro comando y por ende salen los elementos de forma logarítmica con el 10 en base inicial y con 10 elevado al exponente final. En el ejemplo 1.14 se pueden usar vectores con MATLAB para generar tablas de valores con funciones, para lo cual vamos a insertar los siguientes comandos. Crear otro vector. Y vamos a poner también este comando. Vamos a escribir los dos vectores X y Y como en columnas. Vamos a utilizar el apóstrofe para transponer los vectores. Le damos a Enter y como podemos visualizar la operación se ha realizado, se han cruzado nuestros vectores X y Y. En el ejemplo 1.15 nos señala otra forma de utilizar los dos puntos. Con el siguiente ejemplo vamos a utilizar el siguiente comando. SQRT y vamos a insertar nuestra operación. Vamos a colocar el apóstrofe y cerramos el paréntesis. Y como vemos, ejecuta nuestra expresión. Ahora vamos a realizar el ejercicio 1.16, donde nos dice que podemos realizar en una matriz de 3×4, para lo cual vamos a realizar el siguiente ejemplo. Le damos Enter y como vemos podemos visualizar cómo quedó nuestra matriz. El ejercicio 1.17, si se quiere convertir un vector fila en un vector columna, se procede a lo siguiente. Como podemos ver aquí se ha transformado de un vector fila a un vector columna. En el ejemplo 1.18, los elementos de las matrices se pueden manipular de varias maneras. Vamos a escribir nuestra matriz. Y también lo que podemos hacer es seleccionar los elementos. Como podemos ver, hemos seleccionado los elementos ubicados en la segunda y tercera columna. En el ejemplo 1.19, además se puede seleccionar una submatriz de la siguiente forma.
Como podemos ver, aquí tenemos el resultado y a la vez también podemos revisar de la siguiente manera. Le damos Enter y aquí tenemos también nuestro resultado. En el ejemplo 1.20 se puede borrar un elemento de un vector o una matriz asignando a estos elementos la matriz nula o también llamada o también cero, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. También podemos hacer lo siguiente. En el ejemplo 1.21, para intercambiar dos filas de una matriz A, se realiza lo siguiente. Tenemos nuestro resultado. Damos de Enter y aquí tenemos nuestro resultado. Aquí tenemos nuestra matriz A. En el ejemplo 1.22, para cambiar la segunda fila en la matriz de 3×3, ejecutamos lo siguiente. Tenemos nuestra matriz A. Y realizamos el siguiente comando. Ejercicio 1.23. Para cambiar la segunda columna de la matriz de A de 3×3, se realiza el siguiente ejemplo. Ponemos nuestra matriz. Como podemos ver, aquí está nuestra matriz. Como podemos ver, también podemos visualizar nuestra respuesta.
Ejemplo 1.24. MATLAB también nos permite hacer matrices especiales. En este ejemplo vamos a crear la matriz, para lo cual procedemos a hacer de la siguiente forma. Creamos primero nuestra matriz. Ponemos ceros y vamos a crear una matriz de 2 filas y 3 columnas de ceros. Como podemos ver, hemos obtenido nuestra matriz. También vamos a realizar una matriz cuadrada de A de 0 de orden 3 y vamos a poner A es igual a 0. En el ejemplo 1.25, aquí también nos permite crear matrices de 1, para lo cual vamos a crear el siguiente comando. Vamos a crear nuestra matriz A. Como podemos ver, también se ha ejecutado esta matriz. También se puede crear esta matriz. El ejemplo 1.26. En este ejemplo vamos a crear una matriz de identidad, para lo cual procederemos de la siguiente manera. Vamos a escribir al lado 3, escribimos la palabra Y, le damos Enter. Como podemos ver, hemos creado nuestra matriz de identidad. A la vez también podemos crear otra matriz de identidad, esta vez del 5. En el ejemplo 1.27 vamos a crear una matriz diagonal de la siguiente manera. Primero vamos a crear nuestra matriz X. Vamos a que nos ejecute. Vamos a poner el siguiente comando. Procedemos a tener nuestra matriz diagonal. También podemos realizar de la siguiente manera. El ejercicio 1.28. Para extraer la matriz diagonal que está en la matriz dentro de la memoria, se usa el nombre de la función diag, pero poniéndole como entrada una matriz, presentándola como una salida alternativa a un vector, con lo cual vamos a realizar el siguiente ejemplo. Como escribir nuestra matriz, vamos a poner el comando diag. Como podemos ver, hemos generado nuestra matriz y ahora vamos a poner otra matriz U con este comando de la matriz A, y como podemos visualizar, hemos tenido nuestro resultado. El ejemplo 1.29 vamos a crear una matriz length y una matriz sign, para lo cual procedemos de la siguiente manera. Vamos a crear nuestra matriz X.
Vamos a crear nuestro vector X que va de los enteros 1 a 10 y como podemos ver se encuentran 10 elementos dentro de nuestro vector. Vamos a crear utilizando el comando len y vamos a proporcionar el número de elementos que están en nuestro vector X. El ejemplo 1.30, en este ejemplo nos vamos a referir al comando size, el cual entabla dos valores correspondientes, uno en las filas y otro en las columnas de la matriz que vamos a realizar. Por lo tanto, vamos a escribir nuestra matriz. Como podemos ver, tenemos nuestra matriz A. Vamos a escribir el comando size. Como podemos ver, nos retorna dos valores y también lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí también tenemos otra forma de tener nuestra solución. El ejemplo 1.31, el cual nos va a indicar cómo crear una matriz de raíces cuadradas de una matriz A, por lo tanto utilizando la función sqrt para obtener la matriz B, cuyos elementos son las raíces cuadradas de la matriz A, para lo cual vamos a explicarte con el siguiente ejemplo. Vamos a escribir nuestra matriz. Que ya la tenemos guardada anteriormente. Como podemos ver, ahora tenemos generada nuestra matriz. Ahora vamos a generar una matriz con raíces cuadradas de la matriz A. Por lo tanto, vamos a llamarla B. En el ejemplo 1.32 vamos a crear una matriz triangular superior de una matriz A usando la función triu. Para lo cual vamos a escribir nuestra matriz. Como vemos, tenemos ejecutada nuestra matriz A. Ahora vamos a utilizar la función triu. Como podemos ver, nos sale la respuesta. Nos sale la respuesta. También podemos revisar con este comando. Y tenemos la solución. Y también tenemos la respuesta de la función que hemos insertado, que es la función triu. El ejercicio, en el ejemplo 1.33, vamos a emplear una matriz triangular inferior usando la función tri, para lo cual vamos a escribir el siguiente ejemplo. La función ya la tenemos creada anteriormente con los ejercicios realizados. Entonces vamos a poner solo la función de ya tenemos nuestra matriz A, podemos realizar la siguiente función. Escribir tri de A, pero a menos 2. Como podemos ver, se nos ha creado nuestra matriz triangular inferior. En el ejemplo 1.34 vamos a crear una función aleatoria,
Por ende, mediante la función rand vamos a realizar un ejemplo. Vamos a crear la función R. Vamos a escribir la función. Como podemos ver, nos ha creado la matriz aleatoria. También podemos crear otra matriz aleatoria. Como podemos ver, se nos ha creado aleatoriamente la función. Ejemplo 1.35. En este ejemplo nos dice que podemos realizar operaciones con matrices. Vamos a realizar algunas operaciones. Para eso vamos a insertar dos matrices diferentes. La primera va a ser la A. Como podemos ver, hemos insertado la matriz. Ahora vamos a insertar la matriz B. Ahora vamos a realizar la operación de suma y la operación de resta. Vamos a hacer una operación más compleja. Vamos a realizar la traspuesta de B. Vamos a realizar la multiplicación de B por A. En el ejemplo 1.36, matemáticamente la función división está definida, pero se puede realizar otras operaciones adicionales que podemos utilizar las matrices. Como podemos ver, tenemos la respuesta. También tenemos la respuesta de la siguiente manera. Como podemos ver, aquí tenemos la siguiente respuesta. Nuestra última operación. Como podemos ver, tenemos la última respuesta. Aquí también tenemos la respuesta de nuestra operación. En el ejemplo 1.37 vamos a realizar lo que son las cadenas de impresión, para lo cual vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a insertar un nombre. A poner apellido. Damos enter y como podemos ver hemos insertado una cadena de impresión.
El ejemplo 1.38, las matrices de string también pueden ser creadas de la siguiente manera. Vamos a escribir un nombre. Vamos a primero poner el nombre. Ponemos apellido. Damos un espacio, ya que las cadenas deben tener la misma longitud o si no completarse con blancos. En el ejemplo 1.39, la función diap toma únicamente un argumento, el cual puede ser ambos o una matriz de carácter C o una matriz numérica, y para lo cual vamos a insertar el siguiente ejemplo. Ahora vamos a escribir la siguiente función. Ahora escribimos diap le vamos a dar enter y como podemos ver hemos creado por medio de la función diap una matriz. En el ejemplo 1.40 se puede realizar cadenas de impresión mucho más complejas, para lo cual vamos a insertar la siguiente función. Vamos a abrir paréntesis y vamos a escribir mi nombre es /n. Damos enter y como podemos ver se ha ejecutado nuestra función. En el ejemplo 1.41 la función fprint tiene especificaciones de números de dígitos en el spread, para lo cual vamos a poner los siguientes ejemplos. Vamos a escribir raíz cuadrada igual. Vamos a escribir la función. Abrimos paréntesis, la raíz cuadrada de 2. Vamos a darle enter y como podemos ver nos sale en notación científica. En este caso nos salió con 6 decimales. También lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a poner una coma.
le damos clic y como podemos ver en esta ocasión nos sale la respuesta en notación científica. En la parte de arriba nos salió con 6 decimales y en la parte de abajo tipo notación científica. En el ejemplo 1.42 vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales, en lo cual vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a escribir la matriz A. La matriz de los coeficientes de las variables. Ahora vamos a escribir una matriz B. Esta es la matriz de los términos independientes. Y vamos a escribir la siguiente operación. Como podemos ver, obtenemos nuestro resultado. En el ejemplo 1.43 vamos a reducir la matriz A puesta en el anterior ejemplo a la forma escalonada reducida por las filas, para lo cual vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a poner la siguiente función. De la matriz anterior que era A. Como podemos ver, hemos reducido nuestra matriz. En el ejemplo 1.44, anteriormente hemos creado una matriz A, para lo cual en este ejemplo vamos a buscar el determinante de dicha matriz. Vamos a poner la siguiente función, que es test. Vamos a escribir nuestra matriz A. Como podemos ver, nos salió nuestro determinante. En el ejemplo 1.45 vamos a encontrar el rango de una matriz, en este caso el de la matriz A. Vamos a escribir la siguiente función. La matriz A. Damos enter y como podemos ver nos muestra nuestro resultado. En el ejemplo 1.46 vamos a encontrar la inversa de una función singular usando la función kick, en lo cual vamos a poner en formato ahora sí vamos a poner la inversa de A. Como podemos ver tenemos la inversa de nuestra matriz A. En el ejemplo 1.47 vamos a encontrar la matriz aumentada, para lo cual vamos a seleccionar una nueva matriz, llámese C. Vamos a encontrar las matrices anteriores. Vamos a realizar la matriz aumentada de ecuaciones lineales. Como ya obtuvimos nuestra matriz que es C, vamos a reducirla a la forma escalonada por filas, para lo cual utilizamos esta función. Como podemos ver, aquí obtenemos nuestro resultado. En el ejemplo 1.48 vamos a realizar la descomposición de una matriz utilizando la función loop, para lo cual vamos a explicar en el siguiente ejemplo. Como podemos ver, obtuvimos nuestro resultado en el cual podemos realizar operaciones.
En el ejemplo 1.49 vamos a encontrar las raíces de un trinomio. En el caso vamos a utilizar f de x tres x al cuadrado más 5x menos 6. De dicho polinomio vamos a encontrar las raíces, para lo cual vamos a insertar la función p. Vamos. También podemos cambiarlo de formato y aquí lo obtenemos con números decimales. En el ejemplo 1.50, en este ejemplo nos dice cómo hallar el valor de una función polinómica en un punto determinado. Nuestra función va a ser p de x es igual a x al cubo menos 2x más 2 y el punto donde vamos a encontrar el valor x igual a 1.5, para lo cual vamos a realizar las siguientes funciones. Vamos a describir dicha función. Y le damos a ejecutar. Como pudimos ver, ahí nos dio nuestra respuesta.